Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Arico Pizarro y en este episodio de Ando en Bus viajaremos en buses Ahumada desde Los Andes a Santiago. El viaje de este bus, Los Andes-Santiago, demora cerca de 2 horas. Son cerca de 80 kilómetros. Este viaje comienza en el terminal de buses que tiene buses Ahumada en Los Andes. Es un terminal propio, diferente del terminal que tiene la ciudad. Es importante hacer esa distinción. Buses Ahumada es una empresa tradicional de la zona, especialmente en las ciudades de San Felipe y Los Andes, que son su ruta más frecuente o donde tienen más horarios. Este bus blanco hace servicios internacionales a Buenos Aires, semicama arriba y salón cama abajo. El terminal tiene una zona de taller para los buses y otra zona de andenes con los buses que viajan a Santiago y otras zonas ocasionalmente. Justo ahí vemos el bus de este viaje, la unidad 760 de buses Ahumada, un bus Modaza Zeus 3 que tiene una configuración especial. Es el bus de 2 pisos en Chile que tiene más asientos en todo el país. Son buses con 76 asientos. Un pedido especial de buses Ahumada para estas rutas de San Felipe y Los Andes. El bus salió 15:30 desde Santiago, ahora sale 17:30 desde Los Andes y vuelve a salir 19:30 desde Santiago. Van trabajando así, rebotando. Una linda unidad Modaza Zeus 3 con chasis Mercedes-Benz. Yo estaba esperando a que llegara el conductor para subir al bus y mostrarlo. Este es un cartel del servicio internacional de Ahumada y Fénix. Son buses muy lindos que trabajaron en ambas empresas. Me hubiese gustado viajar en alguna de esas unidades. Fui uno de los primeros pasajeros en subir. En el primer piso tenemos 5 filas de asientos, son 20 asientos clásicos, asientos económicos. Yo viajaré en el segundo piso, tengo que subir las escaleras. Y aquí también tenemos el mismo tipo de asientos, ya había algunos pasajeros arriba. En el segundo piso del bus hay 56 asientos. Esta configuración especial se explica por la ruta. En el mapa vieron que eran 80 kilómetros, cerca de 2 horas de viaje. Buses Ahumada trajo estos buses para las horas punta, porque mucha gente viene a estudiar o trabajar a Santiago y vuelve. Entonces el bus vuelve lleno, con todos los asientos vendidos. Esto es el detalle de estos asientos económicos. Tienen una reclinación básica y ven el espacio entre los asientos. Ahora tengo que ir hacia adelante porque viajo en la ventana panorámica. Iremos viendo todo el paisaje de la ruta. Desde la escalera tenemos 2 filas de asientos y ahora ven el espacio de los asientos panorámicos. Ahí ven los números de asiento, P de pasillo y B corta de ventana. Arriba tenemos aire acondicionado con luces de lectura y a lo largo del bus hay paqueteras para bultos pequeños. Comenzamos a salir del terminal yendo hacia Santiago. San Felipe y Los Andes son ciudades importantes en la cuenca del río Aconcagua. Son ciudades calurosas, de los lugares más calurosos de Chile. En el caso de Los Andes, la economía tiene una parte agrícola, otra parte minera, porque está la división andina de Codelco, extracción de cobre. Los buses rojos que vemos van a la mina. Y también el puerto terrestre con los camiones que vienen desde Argentina, del paso Los Libertadores. El viaje a Santiago es relativamente directo. Los buses salen cada 1 hora, cada 30 minutos cuando son los horarios punta de más gente. La única parada que tuvimos, además de Los Andes, fue en Calle Larga, en La Plaza, que es una localidad que está cerca de Los Andes. Es una localidad bonita, tranquila, con una arquitectura bien tradicional, y ya desde aquí el viaje a Santiago es directo.
sin paradas, vas directo al centro de Santiago. En los asientos tenemos el cinturón de seguridad y la palanca para reclinar el asiento, que hay que moverla hacia atrás. Y en el asiento, con la espalda vas moviendo el asiento hacia atrás, como me ven a mí ahora. Esto es el espacio que tengo para estirar mis piernas en el asiento panorámico. Saliendo de la zona de los Andes y calle larga, hay viñedos y plantaciones agrícolas, son zonas muy lindas. Es una ruta inédita en el canal, porque aunque la he hecho desde Santiago a Mendoza, siempre ha sido mirando hacia el otro lado. Afortunadamente ahora vamos con el sol iluminando todo, entonces los paisajes y las vistas se ven geniales. Ya cuando enlazamos con la carretera principal, el paisaje cambia drásticamente. Empiezan los cerros con pasto seco, con espinos, con poca vegetación, salvo alguna que otra excepción. Es una zona seca. Es increíble cómo en unos kilómetros el paisaje cambia tanto. Son zonas más montañosas, pero también muy secas. Eso es este querido canal. Yo acá publico viajes en transporte público, viajes a lugares bonitos. Es una bitácora con mis aventuras. Siempre estoy pensando o planeando viajes, paseos, lugares que quiero conocer, buses que quiero probar o transportes, porque hay viajes en avión, en trenes, en buses, en metro, en barcos incluso. Te invito a que te suscribas y sigas viendo estas aventuras mientras estamos cruzando el túnel Chacabuco. Por mientras, veamos la ficha y seguimos con el resto del viaje. La unidad es un bus de 2 pisos, Modaza Zeus 3, chasis Mercedes-Benz, inscrito en septiembre de 2017, con 76 asientos clásicos, 56 asientos en el segundo piso y 20 asientos en el primer piso, aunque la mayoría son buses de un piso, como este bus Marco Polo. Entre buses Ahumada, Ahumada Internacional y Fénix Internacional tienen 13 buses de 2 pisos con distintas configuraciones. Ocasionalmente estos buses hacen las rutas. Mi pasaje lo compré en internet en recorrido.cl, me costó 5.100 pesos, como $5.50. Hay que llevar el boleto impreso. En el sistema de ventas, si lo compras por internet, todos los buses dicen que tiene asiento normal o la categoría clásico. Hay que pinchar horario por horario hasta encontrar el bus de 2 pisos. Si son 76 asientos, es uno de estos buses Modaza. Pero si suma otra cantidad, entonces puede ser alguno de los otros buses que mencioné. Hay buses Marco Polo y Modaza de los servicios internacionales. Los buses de 2 pisos suelen salir entre 17:30 y 21 horas en las tardes, en alguno de esos horarios. Los buses de Fénix Internacional tienen otra pintura, es una filial o subsidiaria de Viajes a Argentina. Y de los buses que vimos en la ficha, este es un Marco Polo G6 que sigue trabajando en estas rutas de buses Ahumada. Este video es presentado por mis libros Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Millones de gracias a los miembros del canal y quienes dan sus super gracias. Con ustedes puedo seguir haciendo estas aventuras y viajes. En el supermapa, este viaje aparecerá en el terminal que tiene buses Ahumada en los Andes. En el mapa también pueden ver los demás videos del canal. Seguimos la ruta, salimos del túnel Chacabuco y entramos en la región metropolitana, aunque los paisajes siguen siendo muy parecidos después de cruzar el cerro. Uno de los hitos de la ruta es el monumento a la victoria de Chacabuco, una de las importantes batallas de la independencia de Chile, que justo se dio en esta zona en los cerros. Afuera hacía mucho calor, pero en el bus estábamos frescos gracias al aire acondicionado. Vemos los datos de la empresa y las tarifas escritas. Ahora vemos la patente JSIR11. Estoy en el primer piso del bus porque veremos el baño de este bus Modaza Zeus 3. Le pongo el seguro para cerrarlo.
Tenemos el espejo donde me están viendo. Hay una luz. Esto es el lavamanos. Abajo hay un urinario para hombres, el basurero, los botones de descarga y el baño químico, que es solo para orinar. La hermosa vista de todos estos buses ya nos dice que estamos llegando a Santiago, en el límite norte de la ciudad. Por la hora nos tocará un tránsito algo lento, porque llegamos justo a la hora punta tarde. El bus tiene que llegar cerca de las 7 de la tarde al centro de Santiago. A pesar de ser un día normal, hay muchísimos autos y tránsito para salir de la ciudad. Esto es la carretera Panamericana. Desde la autopista, a velocidad ínfima, podíamos ver el Cerro San Cristóbal con la Virgen. Ese se puede subir en funicular y teleférico. En el video Santiago en transporte público mostré la ciudad en muchos medios de transportes e hice ese paseo. Puedes recorrer la ciudad en ese video maravilloso. Nosotros avanzamos como podemos, pero el tránsito en esta zona es horrible. Espantoso. Buses Ahumada llega al terminal Los Héroes, que está en el corazón de Santiago, en pleno centro de la ciudad, a cuadras del Palacio de la Moneda, entre la estación La Moneda y Los Héroes de línea 1. Es uno de los terminales mejor ubicados, más tranquilos y más seguros. Después de varios minutos sorteando el tránsito del centro de Santiago, llegamos al Terrapuerto Los Héroes o terminal Los Héroes, y en los andenes hay buses de Ahumada y un bus de Cruz del Sur, otra empresa que he mostrado en otras ocasiones. Viajes muy lindos, preciosos al sur de Chile. Después de años mirando estos buses modaza de buses Ahumada, por fin pude subirme, grabarlos, documentarlos y viajar. Pese a que suena incómodo un bus de 76 asientos, obviamente no es para viajes largos. Para el trayecto está súper bien, los asientos son cómodos. Es una configuración especial para este viaje a los Andes y San Felipe. Llegamos un poco antes de las 19:15, le hacen aseo al bus por dentro, lo ordenan, yo por mientras aprovecho de tomar fotos y grabar. A las 19:15 salió este bus de un piso, un Marco Polo Paradiso 1050, rumbo a los Andes. Les contaba que la mayoría de los buses de esta empresa son buses de este tipo, buses de un piso. Después de ese bus, la gente empezó a acercarse y a hacer la fila para embarcar, porque a las 19:30 salía este bus modaza de mi viaje. Nuevamente rumbo a los Andes, debería llegar cerca de las 21:30 a la otra ciudad. Como es hora punta, pese a que salen con 15 minutos de diferencia, el bus se va completo, con todos los asientos vendidos. Gracias por la sintonía, por la buena onda de todos. Espero que hayan disfrutado, que se hayan sentido aquí, que hayan aprendido un poco más sobre estos lindos buses. Nos veremos en más aventuras. Que Dios te bendiga y que estén muy bien. ¡Chau!